Qué difícil es esto de las presentaciones cuando alguien como yo, que jamás pensó que podría dar una charla, alguien que no es psicólogo, que no es médico, que no es trabajador social, que no es profesor, de repente se ve aquí delante de un número determinado de personas a dar una charla. Yo no tengo títulos, no puedo considerarme maestro de meditación. ¿Qué tipo de presentación se puede hacer ante mi caso? Pues lo que veis es lo que hay. Esa es la presentación que se puede hacer. Estoy aquí para compartir una experiencia con vosotros que habéis decidido pasar este rato aquí en lugar de estar, bueno, pues haciendo otro tipo de cosas. Y espero poder transmitir todo aquello que se me ha enseñado, parte de lo que me ha enseñado, porque en mí tuvo un efecto transformador. Esto empezó hace más de 10 años, empezó como fruto de una enfermedad. Llega un momento en que la vida de las personas pues, se colapsa por diferentes motivos. Y aquello me hizo plantearme muchas cosas. Después de recorrer España buscando solución, diferentes hospitales, médicos, nadie era capaz de dar una solución a ese problema. Así que es cuando una persona decide sentarse, decide recapacitar, decide pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Gracias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que hace que una persona enferme? ¿Qué sentido tiene esto, si es que esto tiene algún sentido? Entonces me hice el firme propósito de indagar el resto de mi vida sobre las causas de la enfermedad, sobre las causas del sufrimiento humano, sobre por qué el ser humano sufre. Y ese aforismo que dice que cuando el alumno está preparado aparece el maestro y lo enriquece, en mi caso ha sido así. En mi caso ha sido así. Poco a poco me hice el firme propósito de indagar sobre ello, empezaron a aparecer el Reiki en mi vida, empezó a aparecer la reflexología, masajes orientales, masajes terapéuticos, una manera más consciente de alimentarme y me di cuenta que todos nosotros a título personal podemos hacer muchísimo por nuestra salud. Tenemos que dejar nuestra salud, obviamente, en manos de los médicos, pero cada uno de nosotros a título particular podemos hacer muchísimo por nuestra salud. Y esta fue una de las primeras cosas que descubrí. Entre todas las cosas que descubrí fueron los efectos tan positivos que tuvo el mindfulness y la meditación en mi vida. Entonces vamos a empezar la charla por ahí, ¿qué es el mindfulness? ¿Por qué es titulado de esta manera, ética y sabiduría? Pero para empezar a hablar del mindfulness tenemos que empezar a entender primero qué es la meditación, porque el mindfulness nació en el seno de la meditación. Yo empecé a practicar meditación zen. De acuerdo. De acuerdo. Yo empecé a practicar meditación zen y gracias a la meditación zen luego fui profundizando en la meditación durante bastantes años, fui viendo los efectos positivos que iba teniendo, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, y de la mano de la meditación apareció para los occidentales el mindfulness. Pero empecemos por la meditación, los orígenes de la meditación. Sigue siendo algo desconocido la meditación, cuáles fueron sus orígenes. Parece ser que en un momento dado de la existencia humana, el hombre fue consciente de su propia existencia. Al ser el hombre consciente de su propia existencia, fue consciente también de que tarde o temprano iba a morir, iba a desaparecer. El ser humano, al ser consciente de la única criatura de todo el planeta que es consciente de algo así, le sumergió en un dolor y en un sufrimiento que no padece ninguna otra criatura. Entonces quizás, quién sabe, quizás los orígenes de la meditación fueron esos, fueron sentarse y plantearse cuál es el sentido de la vida, el por qué y el para qué estamos aquí. Quizás descubrieron que sentándose y movilizando su cuerpo, observándose, quizás utilizando la respiración como herramienta o fue fruto de la observación, se dieron cuenta de que la mente iba cambiando, de que la mente se iba transformando. Sigue siendo algo desconocido, sigue siendo algo que al día de hoy todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los orígenes, ni tampoco por qué el ser humano en un momento dado de la evolución, esa variable llamada pensamiento, se desarrolló en él hace más de 200.000 años. El Homo sapiens hace 200.000 años empezó a pensar. Esa capacidad de pensar le hizo poco a poco a lo largo de los siglos escapar de la selección natural. Fue capaz de fabricar herramientas, encontrar la manera de enfrentarse en un mundo tan hostil, en un mundo en el que la velocidad, las garras de la velocidad marcaban la diferencia. Pero al mismo tiempo que fue consciente de su propia existencia, como ya he dicho antes, fue consciente de que iba a morir e iba a desaparecer. Quizás, no se sabe, los orígenes de la meditación tuvieron como origen ese sufrimiento, que es lo que el ser humano, ¿por qué el ser humano sufre tanto más que ninguna otra criatura?
¿Qué es la meditación? ¿Cómo podríamos definir lo que es la meditación? La meditación en sentido clásico, desde un punto de vista budista, se dice que es una vía de despertar. Una vía de despertar, ya veremos por qué lo llaman vía de despertar. Está apoyada esta vía de despertar en una práctica psicofísica, es decir, utilizamos el cuerpo y movilizamos el cuerpo y al mismo tiempo utilizamos la observación de la mente para provocar un estado más, lo que se definiría como un estado más expandido de la conciencia. Podríamos definir la meditación también como la capacidad de darnos cuenta. ¿De qué nos damos cuenta? Nos podemos dar cuenta de que los pensamientos pueden ser observados. Nos podemos dar cuenta de que los pensamientos contienen una emoción en su núcleo que el cuerpo somatiza. Podemos darnos cuenta de que podemos retirar la atención de esos pensamientos. También de esto podemos darnos cuenta. Y podemos darnos cuenta de que al ser los pensamientos observados y tener la capacidad de retirar la atención, lo que conseguimos es que el cuerpo de alguna manera libere tantísima tensión y tantísima ansiedad que es producida por estos pensamientos. Es decir, habría una especie de conciencia testimonial, un ser esencial que sería capaz de observar toda esta dinámica. Entonces, una manera de definir la meditación también sería como la capacidad de darnos cuenta. Sería una vía de despertar, crear condiciones para que la mejor versión de nosotros mismos salga, emerja. Algo que aún en el sentido de la vida no se ha revelado, porque a través de un concepto, a través de los conceptos, a través del intelecto no podemos llegar. Hay quien afirma que incluso el sentido de la vida podría llegar a cobrar forma creando esas condiciones. Otra manera de explicar lo que sería la meditación sería esa aproximación al misterio. Pero claro, hablar del misterio sería un poco como intentar profanarlo. Llegamos entonces al mindfulness. El mindfulness es una palabra inglesa que se ha traducido como atención plena. ¿Quién fue Jon Kabat-Zinn? Jon Kabat-Zinn es un biólogo molecular, es un profesor de medicina en la Universidad de Massachusetts, con una enorme empatía con respecto al sufrimiento humano. Empezó a practicar yoga, empezó a practicar meditación. Como científico, empezó a involucrarse realmente en saber cuáles eran los efectos positivos de estas técnicas si es que realmente como científico poseían algunos. Rápidamente se empezó a dar cuenta de que efectivamente tenía unos efectos profundamente transformadores, tanto en la biología como a nivel psicológico, emocional. Entonces tuvo la genialidad de demostrar científicamente que estos efectos eran reales. Empezó a estudiarlo, fue uno de los temas que más han sido estudiados tanto por la neurociencia como por la psicología en los últimos 20 años. Lo que hizo Jon Kabat fue despojarlo de toda religiosidad, despojarlo de todo misticismo. Es una práctica aséptica en este sentido. Entonces, de esta manera y apoyado por la ciencia, consiguió que el hombre occidental se aproximara a estas prácticas meditativas, que tienen más de 3.000 años, se aproximaran a ellas sin ese miedo o ese temor de ser engañados por religiones con las que estamos muy poco familiarizados. Creó una especie de sistema de entrenamiento en el que el cultivo sistemático de la atención cobrara forma en nuestro día a día, que fuera algo sumamente práctico, algo diseñado y pensado para lidiar con el estrés, porque él como médico era plenamente consciente de los efectos tan demoledores que está teniendo el estrés en nuestro día a día. Era perfectamente consciente de que para el año 2030 se cree que la depresión y las enfermedades asociadas con el estrés van a ser la segunda causa de enfermedad, aparte de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, despojándola de esa religiosidad, de ese tabú, despojándola de ese miedo que tiene el hombre occidental a acercarse a este tipo de prácticas, en Estados Unidos cobró una enorme importancia, una enorme relevancia, y de Estados Unidos pasó al resto de Europa. Hoy en día es muy practicado. El problema en sí no ha sido el mindfulness, el problema en sí es en aquello en lo que se ha acabado convirtiendo el mindfulness. El mindfulness al final ha terminado convirtiéndose, por desgracia, en un objeto más a consumir. El mindfulness ha terminado convirtiéndose en una práctica al servicio del consumismo. Fue despojado de tantas cosas en ese trasiego de la meditación al mindfulness, en ese paso de despojarle de tanta religiosidad que se dice que en el Barreño no solo se tiró al agua sucia, sino que se tiró al niño dentro.
Entonces se la despojó de todos esos valores elevados, se la despojó de ese toque humanista con el que, estoy seguro, Jon Kabat-Zinn nunca pensó que iba a ocurrir. Digamos que incluso en el ejército se está enseñando mindfulness, porque las técnicas funcionan, son técnicas que tienen miles de años, pero esas técnicas iban encaminadas a provocar ciertos estados que nos ayudaban a dilucidar cuál es el sentido de la vida, cuál es la razón de nuestra existencia y qué es lo que realmente somos. Si le despojamos de todo aquello, se queda en una mera técnica, que por supuesto funciona esa técnica, pero nos convertiríamos en algo parecido a máquinas. Simplemente llevaríamos a cabo unos trabajos de manera más eficiente. De hecho, se está enseñando con este sentido, se está convirtiendo en un modo de producción mucho más eficiente al servicio del consumismo, pero no al servicio para lo que fue diseñado. Entonces vamos a indagar un poquitín en todas aquellas cosas que se quedan de lado, que se quedan aparte y que no todos los maestros o profesores de mindfulness están enseñando. Algunos seguro que sí, pero no todos. Entonces de todo aquello que ha sido despojada el mindfulness, vamos a ir estudiándolo, vamos a ir repasándolo. Voy a compartir con vosotros todo aquello que se me enseñó dentro de la meditación antes que descubriera el mindfulness. Una de las primeras cosas que descubrí cuando empecé a estudiar la meditación sobre las que empecé a indagar fue sobre el sufrimiento. ¿Cuáles eran el origen del sufrimiento? De las primeras cosas que aprendí en el seno del budismo, y no vengo a venderos la moto con respecto al budismo, de hecho no tengo la necesidad de vivir la espiritualidad en el seno de ninguna religión en concreto, para mí todas están bien, todas son ricas en valores elevados. El problema no ha sido la religión en sí, ha sido una institucionalización de la religión. Digamos que lo que han pretendido los primeros textos sagrados era el contar aquellas experiencias de seres que llegaban a la tierra con una enorme sabiduría y que deseaban compartir. El problema quizás no haya sido la religión, quizás haya habido una interpretación inadecuada, una traducción inadecuada de aquellos primeros textos, pero a mí todas las religiones tienen un valor incalculable, un valor enorme. Pero en el seno del budismo sí que es verdad que el sufrimiento, se hace un estudio pormenorizado de las causas del sufrimiento. Lo primero que se me enseñó a distinguir era el dolor del sufrimiento. Digamos que el dolor existe y es una gran verdad. El dolor va a existir en forma de vejez, en forma de enfermedad, en forma de muerte, y es un hecho inconstantable. Es un hecho que va a ocurrir y con el que no podemos hacer nada. Digamos que aprendemos a diferenciarlo del sufrimiento. El sufrimiento es la reeditación de un hecho doloroso, es el sostenimiento de un hecho doloroso, hacer que ese hecho doloroso le estemos reviviendo una y otra vez en nuestra mente. Digamos que el sufrimiento es puntual, ocurre en un momento determinado, el dolor es puntual, ocurre en un momento determinado, pero empieza y acaba. ¿El micro? ¿Dejamos el micro mejor? Vale. Apagamos el micro. Voy a intentar hablar un poquitín más alto. Estábamos hablando de la ignorancia como origen del sufrimiento. Digamos que la ignorancia, luego indagaremos, luego iremos más profundizando en las diferencias entre el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es un velo. La ignorancia es un velo que me impide ver la realidad tal y como es. Digamos que la ignorancia no es la falta de conocimientos intelectuales. La ignorancia no tiene nada que ver con los títulos, no tiene nada que ver con adquirir conocimientos y ponerlos en práctica. La ignorancia es ese velo que me permite ver la realidad tal y como se muestra. La ignorancia está llena de condicionantes. Digamos que el país en el que hemos nacido, la religión que se nos ha inculcado, las experiencias que hemos vivido a una determinada edad, nos hacen ver las cosas desde un lugar determinado, desde una perspectiva determinada. Pero cada uno de nosotros ve la vida de una manera completamente diferente. Cada uno de nosotros ve la vida de una manera completamente diferente en cuanto a la percepción de lo que nos ha ocurrido. Digamos que un musulmán no va a ver las cosas como un cristiano, ni un cristiano va a ver las cosas como un judío, por ejemplo. Las experiencias que hemos vivido, las personas que han vivido en el tercer mundo, viven en el tercer mundo, obviamente no lo van a ver como lo vimos nosotros. Entonces la ignorancia es ignorancia dentro de este contexto, dentro de este velo que nos impediría ver la realidad tal y como es.
Nuestros sentidos también nos hacen percibir la realidad de una determinada manera. Los animales la perciben de otra. Eso no significa que su realidad sea más real que la nuestra. Simplemente están dotados de otros sentidos y perciben la realidad de manera completamente diferente. Ese velo nos impide ver la realidad tal y como se muestra. La vemos de manera compartimentalizada, la vemos de manera dividida, la vemos poco clara. Es incompleta, imprecisa. Es otra de las características de este velo, es otra de las características de la ignorancia. La ignorancia es de naturaleza inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata, no somos conscientes de que nos hemos equivocado. Tiene que ser alguien que nos quiera bien, alguien que nos respete, a quien respetemos, para que sea capaz de mostrarnos aquello que nosotros de nosotros mismos no somos capaces de ver. Ese sería el secreto, que es de naturaleza inconsciente y que necesitamos de alguien que nos ayude a ver aquella parte de nosotros que nosotros no vemos. ¿Para qué? Para seguir impulsando nuestra evolución, para seguir creciendo personalmente. Volvemos al tema del dolor y del sufrimiento que antes me adelanté. El dolor es una experiencia puntual, dijimos, está dentro del presente, ocurre siempre del presente y tiene un principio y un fin. Sin embargo, el sufrimiento es la actualización de ese hecho doloroso. Es decir, nuestra mente está continuamente elucubrando, continuamente saltando al futuro o regresando al pasado, continuamente. Lo que nos hace imposible de esta manera tan disfuncional de vivir el momento presente, ser felices. Cada vez que reavivamos un recuerdo, porque vivimos encadenados al pasado, lo estamos reconstruyendo biológicamente. Mi cuerpo está respondiendo a ese hecho doloroso tal y como si estuviese ocurriendo ahora. Es una manera totalmente disfuncional, es una auténtica locura, tal y como funciona nuestro cerebro. Y si estoy reavivando el futuro o visualizando un futuro, en esa visualización del futuro estoy haciendo exactamente lo mismo. Lo estoy viviendo como si estuviese ocurriendo en un tiempo real. Mi cuerpo responde como si estuviese ocurriendo en un tiempo real. Entonces el sufrimiento sería esa especulación sobre el futuro o ese encadenamiento a los hechos pasados, lo que hace que mi cuerpo viva, somatice esa emoción. Entonces así es imposible ser felices. A lo que nos ayuda la meditación, a lo que nos ayudaría el mindfulness sería a estar presentes, a observar toda esta dinámica mental, a observar cómo nuestra mente no hace más que fluctuar entre el pasado y el futuro, incapaz, totalmente incapaz, tal y como la utilizamos, de estar en el momento presente. Otra de las cosas que habitualmente no se habla cuando se explica el mindfulness son las 4 nobles verdades. El Buda, cuando llegó a ese estado de iluminación, la palabra Buda es un epíteto, no es un nombre propio, significa el que ha despertado. El que ha despertado del velo de la ignorancia. Vio la realidad tal y como se mostraba, tal y como es, no tal y como creemos, porque vemos la realidad tal y como nosotros somos, no tal y como es. A la primera conclusión a la que llegó es que el dolor, como os he mencionado antes, es una gran verdad. La aflicción es una gran verdad. Vamos a perder a seres queridos, vamos a sufrir enfermedades, vamos a envejecer y esos son hechos dolorosos que no vamos a poder evitar bajo ningún concepto. La segunda noble verdad dice que todo hecho tiene unas causas. Todo fenómeno para que acontezca tiene unos atributos, pero a medida que pasa el tiempo esos atributos acaban convirtiéndose en sus contrarios. Es decir, que todo está continuamente en movimiento, cambio y transformación. Todo, absolutamente todo. Entonces, el sufrimiento como tal, y ya hemos visto las diferencias entre el dolor y el sufrimiento, tiene unas causas, responde a unas causas. La tercera noble verdad diría que desapareciendo esas causas, desaparecerían las causas de ese sufrimiento, el fenómeno del sufrimiento en sí. La cuarta noble verdad vendría a decir que hay un camino, un sendero que nos conduciría a trascender el sufrimiento. Nos ayudaría a aprender a lidiar mejor con los hechos dolorosos, a reconocer ese dolor como hecho puntual que no tengo por qué reeditarlo, no tengo por qué alargarlo, porque todo pasa si lo dejamos pasar. Entonces, estas 4 nobles verdades sería algo similar a lo que haría un médico con una enfermedad. Primero detectaría cuál es la enfermedad, luego detectaría las causas que han creado esa enfermedad, luego ver que existe un medicamento adecuado que acabaría con las causas que dio como resultado esa enfermedad. Podríamos decir que el Buda fue el médico del alma en este sentido, una visión diferente o paralela al mundo cristiano. Jesús lo explicaba de otra manera, tenía otras parábolas. El budismo lo que hace es indagar en las causas del sufrimiento utilizando la observación o la atención como herramienta para conocer cuáles son esas causas. Digamos que la atención es una facultad de la que están dotados todos los seres vivos.
todos. Los animales necesitan de la atención porque su supervivencia depende de ello. El ser humano es la única criatura capaz de coger esa atención y reconducirla hacia adentro. Podríamos ver de alguna manera que el sufrimiento lo que hace es que coja esa atención, la lleve hacia adentro y que empecemos a indagar por qué sufrimos. Como hipótesis podríamos decir que cumple alguna función. En mi caso así fue. Y en el caso de aquellas personas que han descubierto en la meditación, en otro tipo de terapias, han descubierto que gracias a ese hecho doloroso su vida cambió y su vida se transformó para bien, también cogieron la atención y la llevaron hacia adentro. Ninguna otra criatura puede hacer eso, ninguna otra. Fue una auténtica revolución evolutiva para el ser humano el darse cuenta de que la atención no solo está al servicio de la supervivencia, sino que está al servicio o que nos lleva a un trabajo de introspección. La atención es esa facultad que comparten todos los seres, pero en nuestro caso, podríamos utilizarla para llevarnos hacia adentro. ¿Cuál es ese camino que conduce a la cesación del sufrimiento? Porque claro, estamos hablando del sufrimiento, algo que no siempre se ve en el mindfulness, y es que descubrió que hay un camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Yo la primera vez que escuché esto me quedé pasmado. ¿Cómo que hay un camino que conduce al sufrimiento? ¿Cómo que hay una cosa llamada dolor, una cosa llamada sufrimiento? El dolor no es lo mismo que el sufrimiento no es lo mismo que el dolor es un hecho puntual, el sufrimiento... Todo esto ha sido algo que he ido descubriendo, estudiando, profundizando, viviendo como experiencia a lo largo de estos años, y efectivamente muchas de estas cosas en nuestro día a día son sumamente prácticas, sobre todo cuando aprendemos a estar en el presente, a vivir el presente tal y como se presenta, sin apartarnos ni rechazar absolutamente nada. Entonces el octuple sendero habla del recto hablar, de la recta atención, de la recta concentración, de la manera lícita de ganarse la vida. Habla de un montón de puntos que vamos a ir desglosando porque efectivamente tienen un efecto práctico y más en nuestros días, donde nuestra atención está tan dispersa, donde hay una tecnología pensada, diseñada para atrapar nuestra atención continuamente. Somos excitados continuamente en nuestros deseos. Entonces así es imposible que cojamos la atención y la llevemos hacia adentro. Todo está diseñado con unos colores, con unos sonidos, con unas melodías que hacen que nuestra atención esté dispersa. Y nuestra atención, allí donde va nuestra atención, va nuestra energía. Así que llega el fin de semana y llegamos a casa molidos, los que tengan la suerte de descansar el fin de semana. Precisamente porque nuestra atención está siendo raptada continuamente. Pero es nuestra responsabilidad el saber qué es lo que hacemos con esa atención. ¿Dónde ponemos nuestra atención? Entonces ese octuple sendero, digamos que nos ayudaría un poquitín a entender qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y cómo poder ser un poco más felices. Gracias. Las primeras cosas que tenemos que entender es tener una visión correcta. ¿Qué es una visión correcta? Una visión correcta es entender ciertas leyes espirituales, ciertas leyes que existen y que en las que rara vez nos paramos a pensar. La ley de la impermanencia es una ley que sí, que intelectualmente existe, pero que nos cuesta muchísimo aceptar. Es decir, las cosas duran lo que duran. Cuando se nos estropea el coche, cuando la casa ya, los electrodomésticos se nos estropean, cuando los animales se nos van, cuando los seres queridos se nos dan, no conseguimos entender la ley de la impermanencia, porque intelectualmente es muy difícil entender esa ley. Desde un punto de vista intelectual es difícil entender la muerte. La muerte choca de manera frontal contra la lógica. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial murieran millones y millones de personas. Mi experiencia es la del primer mundo, mi experiencia no es la del tercer mundo. No os puedo hablar de la guerra porque no la he vivido. No os puedo hablar del hambre ni por qué el Mediterráneo se ha convertido en una tumba porque no lo he vivido. Pero algo que parece obvio, y precisamente porque es tan obvio lo obviamos, es que tenemos la capacidad de complicarnos muchísimo la vida en el primer mundo. Podemos utilizar la mente para impulsar nuestro crecimiento y nuestra evolución, o podemos arruinarnos la vida, así de claro, nosotros mismos. Y es porque tenemos un desconocimiento de muchas de estas leyes. No se nos han enseñado, aquí no hay culpables. Yo la desconocí porque en un momento de mi vida, como os he dicho, la enfermedad me zarandeó y empecé a investigar. Y cuando hay humildad y ganas de aprender y hambre y reconocer que uno no puede
Cuando todo esto ocurre, yo os puedo asegurar que no se sabe muy bien qué o quién, el universo, vamos a decirlo así, te da un empujón y te dice, a ver qué haces con esta ayuda. Voy a ponerte a determinadas personas, voy a ponerte a determinadas situaciones para ayudarte, para sacarte de ahí. Y mi experiencia ha sido la de otras personas que han pasado por lo mismo y efectivamente dentro de su libre albedrío, cada persona vive la enfermedad como puede, como buenamente quiere, es algo demoledor. Pero aquellas personas que han conseguido salir adelante, por ejemplo, sobrevivir a un cáncer, se dan cuenta de aquellas tonterías por las que se preocupaban antes. Se dan cuenta de que esa enfermedad les ha ayudado a tener una visión más holística, más compleja e incluso más natural de la naturaleza de las cosas. Han utilizado ese hecho doloroso que acontece, como ya hemos visto antes, para impulsar su evolución. Y la ley de la impermanencia es algo que tenemos que empezar a asumir, que todo dura lo que dura y que todo está en un continuo movimiento, cambio y transformación. Otra de las cosas que tenemos que entender es que hay una interconexión entre todos los seres, que todo, absolutamente todo, está conectado, todo. Ya la ecología más vanguardista ya esto lo tiene como una realidad. Basta con observar un ecosistema, cómo todo funciona en un equilibrio perfecto y que si nosotros alteramos una sola variable de ese ecosistema, el ecosistema entero se resiente. Entonces una persona que está presente de verdad, sería incapaz, si entendiera estas leyes, de hacer daño a otro ser humano. Sería incapaz. Pero esto, aunque intelectualmente parece razonable, tienes que vivir ciertas experiencias, fruto de crear esas condiciones para que empiece a cobrar forma, sobre todo en la práctica, al principio, cuando te sientes a meditar. Cuando aprendes a inmovilizar el cuerpo, cuando retiras la atención de los pensamientos, cuando empiezas a vivir las emociones tal y como se presentan, empieza a acontecer una especie de estado de paz, de serenidad, de tranquilidad, estado de arrobo, que es cuando la práctica empieza a cobrar forma. Y luego esa forma acaba cobrando en el día a día, empieza a manifestarse en una nueva manera de estar y de sentir. Es un estado del ser que acaba siendo, pero es una experiencia. No puedo explicarlo intelectualmente, aunque lo esté intentando. Es fruto de esa creación de condiciones, es fruto de esa inmovilización, de esa observación, para que estas cosas en forma de experiencia acaben convirtiéndose en sabiduría, no en conocimiento intelectual, sino en sabiduría. Porque en el fondo la sabiduría son las experiencias bien digeridas. Es lo que hace que nuestro crecimiento personal se impulse, nuestra evolución conciencial se impulse y que podamos, ¿por qué no?, disfrutar de esta vida. Al menos algunos momentos. El yo separado, por desgracia, es una verdad consensuada. Hay una enfermedad que no está diagnosticada por la Organización Mundial de la Salud, que es el síndrome de percepción separada. Creemos que todos estamos separados de todos. Para empezar, estamos desconectados de nuestro cuerpo. Esa es una realidad. Totalmente desconectados de nuestro cuerpo. Cuando tenemos molestias, ligeras molestias, las callamos a pastillazos. La primera cosa que aprendes cuando practicas mindfulness es a tomar contacto con tu cuerpo, lo primero, y descubres que tu cuerpo te habla, que llevaba tiempo diciéndote para un poco, o practica menos deporte, o menos intenso, o muévete. Tu cuerpo te habla si nos sentamos y nos sentimos. Es de las primeras cosas que tomamos conciencia, de una conciencia corporal. Pero como vivimos en ese estado de desconexión, no tenemos contacto con nuestro cuerpo, no tenemos contacto con el prójimo, menos aún con el planeta. Al desconocer todo esto, seguimos en esa rueda que los budistas llaman rueda del samsara, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, viviendo las mismas experiencias sin sensación ninguna. Así que lo que me pasa es que no sé qué es lo que me pasa. Llego a ese estado de infelicidad, empezando por dolor, acabando en sufrimiento y acabando en un abismo del que no sé salir. Pero esto no es para sentirse culpables, es que simplemente no se nos ha explicado. Nadie nos ha dicho que existía algo como todo esto y que por desgracia el mindfulness no siempre lo incorpora, lo ha ido despojando de aquella enseñanza primordial que nunca debió de haberse perdido, de ese toque humanista que nunca debía de haberse perdido. La ley de la causa y efecto ahí está, pero no para fastidiarnos, sino para observar que cada vez que llevo a cabo un acto es una semilla que siembro y que no sé cuándo va a estar, no sé cuándo ese resultado, el resultado de esa causa va a acontecer. Lo que pasa es que esto tampoco es fácil de entender, porque tampoco hay una proporcionalidad entre la causa y el efecto.
Es decir, ¿cómo podríamos juzgar a los grandes conquistadores? ¿Cómo podríamos juzgar, si queremos, juzgar a Hitler? ¿Cómo compensamos el daño que hizo? Claro, la ley de la causa y el efecto intelectualmente no se puede entender. Pero qué duda cabe de que si yo tiro una pelota contra la pared, la pelota me va a venir de vuelta. Esto no es para tenerlo miedo, sino para aprender, para observarlo y para aprenderlo. Ver que todo acto tiene sus consecuencias y que está pensado y diseñado no para hacernos daño, no para dañarnos, sino para aprender y evolucionar, para que podamos observar que en este universo dual, que se manifiesta en pares de opuestos, si yo tiro algo contra la pared me va a venir de vuelta. Si yo hablo mal a una persona, seguramente esa persona muestre una reacción. Si yo no me preocupo de la educación de mi hijo, tarde o temprano lo voy a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no estamos presentes, porque nuestra mente está donde no tiene que estar, todas estas leyes se nos pasan por alto, todas. Entonces no hay una recta visión. Por lo tanto, volvemos a lo de antes, no sabemos qué es lo que nos pasa, no sabemos por qué sufrimos tanto. La intención correcta. Otra de las cosas que fui aprendiendo es cuál es la actitud con la cual me acerco a la meditación, con qué actitud me acerco. Porque claro, dependiendo de la actitud, la práctica va a cobrar una forma o va a cobrar otra. En mi caso me movió la enfermedad y decidí que si descubría algo iba a pasarme el resto de mi vida indagando, perfeccionando aquello que evita o me está evitando los efectos tan demoledores de la enfermedad, o al menos aquello que me enseñó a vivir con ella, y que me pasaría el resto de mi vida indagando en la naturaleza de la conciencia, de nuestra verdadera naturaleza, y contándolo para todas aquellas personas que quisieran escucharme. Esa fue mi motivación. Todas las motivaciones son legítimas, todas, pero los resultados os puedo asegurar que no son los mismos. Quizás decidáis meditar pues para sentiros bien, no hay ningún problema. Todas las motivaciones son legítimas. Pero quiero que sepáis que una motivación conduce a un lugar y otra motivación conduce a otro. Simplemente eso, así de sencillo. La palabra correcta, como camino que también conduce, después de la recta visión y de la recta intención, a la cesación del sufrimiento. Son pequeñas cosas que podemos ir incorporando en nuestro día a día. No hace falta ser budista, no hace falta hacer plegarias. En el nivel en el que nos encontramos, todas estas cosas son sumamente prácticas 2500 años antes. Ya el Buda las había descubierto y hoy en día siguen teniendo una gran relevancia, una gran importancia. Hay palabras que sanan y palabras que matan. ¿Desde dónde estoy hablando? Cuando me estoy comunicando con mi pareja, cuando me estoy comunicando con mi hijo, ¿qué es lo que estoy transmitiendo en esa sonoridad, en ese sonido? ¿De qué lo estoy impregnando? Hay palabras que una sola palabra hace que todo tu cuerpo tiemble. Una discusión dicen que equivale a 8 horas de trabajo intenso, una discusión. Imaginaros los efectos del estrés dentro del cuerpo humano, los efectos que producen las palabras. Y si en una discusión familiar 3 o 4 familiares se ponen en contra de uno, no os podéis ni imaginar el bombardeo energético y vibracional que está recibiendo esa persona. A lo mejor decidimos prestar más atención a nuestra comunicación, a la manera en que nos comunicamos. Porque dependiendo de la manera en que nos comunicamos, la ley de la causa y el efecto ahí va a estar presente. No se trata de ser unos pusilánimes, no se trata de callarnos, no se trata de eso. Se trata de observarnos a la hora de hablar. Quizás decido posponer esas palabras. ¿Por qué? Porque una persona cuando se encuentra en un estado de excitación no se puede hablar con ella. Y no pasa nada, a nosotros también nos puede ocurrir si estamos atentos. A nosotros nos puede ocurrir exactamente lo mismo. Pero si estoy presente puedo darme cuenta de que esa conversación en ese determinado momento ya no cumple ninguna finalidad. Entonces puedo posponerla. No se trata de guardárnoslo dentro, sino de estar presente de cómo esas palabras pueden hacer un daño irreparable en muchos casos. No es la primera vez que se produce un ataque al corazón entre la discusión de un padre y un hijo. No sería la primera vez, simplemente porque esas palabras se han convertido casi en balas o en perdigones. Se pospone, hay un momento, hay un lugar y hay unas formas para todo. Entonces yo creo que estuvo muy acertado también en el recto hablar, ya no solo la recta visión y la recta intención, sino el recto hablar como una tercera vía que aplicada en nuestro día a día
entendiendo y comprendiendo bien la ley de la causa y el efecto, puede cambiar sustancialmente nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Y las consecuencias de nuestros actos obviamente no tienen nada que ver a cómo nos expresábamos o cómo hablábamos antes. Nada que ver. Lo que está pasando en este mundo es que hay una falta de comunicación total. Lo vemos en el ámbito de la política, lo vemos en el ámbito empresarial. No nos sabemos comunicar. Es la asignatura pendiente del ser humano, la comunicación. Como no sabemos comunicarnos, más de lo mismo. Vamos hacia donde vamos. Es sencillo esto, es relativamente sencillo. Prestar atención a estos pequeños detalles que pueden cambiar sustancialmente nuestra vida. Una conducta correcta, el resultado de una conducta, de esa visión. El resultado de esa visión, entendiendo la ley de la causa y efecto, entendiendo la ley de la impermanencia, entendiendo la ley de la interrelación entre todos los seres. Esa recta visión va a hacer que nuestra actitud o nuestra conducta cambie. ¿Prestamos atención a cómo nos comportamos realmente? Tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, los efectos que pueden acontecer de una correcta o incorrecta conducta. Esto parece sencillo, ¿no? ¿Por qué los 10 mandamientos, si es algo tan sencillo, algo tan elemental, no se cumplen? Porque nuestra atención no está donde tiene que estar, porque no nos damos cuenta de cómo nos estamos comportando. La atención no está a nuestro servicio, está al servicio de esa pseudoidentidad que nos creemos que somos, al servicio del pensamiento, de las creencias. Al servicio de eso es al que está nuestra atención, no al servicio de la conciencia. Entonces, como ese observador consciente que es capaz de observar todo eso desde un estado más abierto y más despejado, resulta que entramos al trapo o nos sacan de nuestras casillas. Y ahí es cuando la visión se cierra, y ahí es cuando no sabemos lo que decimos o nos arrepentimos de lo que hemos dicho. Entonces es otro punto más a tener en cuenta, la conducta correcta. Medio de vida correcto. Claro, hay que tener en cuenta que estas enseñanzas tienen 2500 años, que tal y como la formuló el Buda, la intención era la de no dañar el planeta. Pero tal y como están las cosas, con lo difícil que es encontrar trabajo, como para preocuparnos si el trabajo que estamos haciendo daña o no daña el planeta. Es realmente difícil. Pero ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar al punto en el que nos encontramos, donde estamos destruyendo esta plataforma tan maravillosa de este planeta Tierra, madre de la biodiversidad y del amor incondicional? ¿Habéis visto que la Tierra lo entrega todo, lo da todo y no pide nada a cambio? ¿Que plantamos una semilla, crece un árbol y da cientos de manzanas? ¿Habéis visto con qué generosidad, con qué altruismo, con qué sabiduría la Tierra nos lo está dando todo? Entonces quizás esta idea, en su momento, manera lícita de ganarse la vida, no solo legal, nos invita a reflexionar hasta qué punto nuestro trabajo está contribuyendo a la contaminación o a la sobreexplotación del planeta. Pero nadie iba a pensar que íbamos a llegar hasta aquí. Pero podemos seguir haciendo muchísimo nuestro trabajo, quizás no pensando en la sostenibilidad del planeta, que estaría muy bien, pero es que hay que comer, hay que llegar a final de mes, hay que ser realistas. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo? Y esto viene después de la recta conducta. ¿Realmente estamos aportando? ¿Estamos colaborando? ¿Estamos proponiendo? ¿Estamos aportando? ¿Cómo me relaciono con mi jefe? O si yo soy jefe, ¿cómo me relaciono con mis subordinados? ¿Realmente estoy presente en el recto hablar? ¿Realmente tengo esa visión más holística? ¿Soy consciente del daño que estoy haciendo a través de mis actos? ¿Propongo para que esa empresa vaya a más? ¿O incentivo a mis empleados para que esa empresa vaya a más? Nos hemos convertido, sin ánimo de ofender, en auténticos funcionarios. Vamos, cumplimos y nos vamos para casa. Y se acabó. Cuando podía ser ese medio de vida o ese trabajo otro lugar para conocernos a nosotros mismos e impulsar nuestro crecimiento personal. Podría ser un lugar en el que el trabajo no tuviera nombre de trabajo, un lugar donde ir a disfrutar. Podríamos. Como hipótesis lo dejo ahí. En el yo colaboro, yo propongo, yo aporto. ¿Cómo estoy enseñando a ese empleado que llega de nuevo? ¿Habéis visto el programa ese del jefe, ¿cómo se llama? El jefe infiltrado. ¿Habéis visto con qué soberbia enseñamos al nuevo? ¿Cómo nos comunicamos entre unos empleados y otros? Es algo muy sencillo. Si estamos presentes y aprendemos a observar.
Estamos actualizando un poquitín las enseñanzas del Buda, ¿verdad? Llevarlas más a la práctica. El esfuerzo correcto. Absolutamente todo lo que merece la pena, todo requiere de un esfuerzo, pero pertenece al orden natural de las cosas. Estamos viendo como un pollito, si quiere vivir, si quiere sobrevivir, si quiere descubrir, investigar, descubrir en el medio en el que se va a desenvolver, tiene que romper el cascarón. Pero la capacidad de esfuerzo la estamos perdiendo totalmente. Vivimos en una sociedad de gratificaciones instantáneas. Esta tecnología, nunca hubo una tecnología así en el planeta, hace que si yo quiero la música me la descargue, si quiero una película la tenga ya, si quiero un libro lo tenga ya. Entonces la capacidad de esfuerzo se está perdiendo y la capacidad de esfuerzo forma parte del orden natural de las cosas. Volvemos a desconectarnos del orden natural de las cosas. Lo queremos todo inmediatamente, pero la naturaleza tiene sus propios biorritmos. La naturaleza entrega sus frutos lentamente. Hay unas estaciones, hay un tiempo para la siembra y un tiempo para la recogida, decía la Biblia. Claro, todo esto tenemos que entenderlo. Tiene que cobrar forma ya en nuestro día a día, en nuestra manera de pensar y de obrar. Tenemos que entender, a diferenciar entre lo que es normal y lo que es natural. ¿Qué diferencias hay? ¿Me comporto de manera normal y las cosas me van como van y recapacito para saber cómo me van las cosas? ¿O prefiero obrar de una manera más natural, con el orden natural de las cosas? Muchas veces quizás tenga dudas sobre cómo obrar, sobre cómo hablar. ¿Qué haría un ser despierto? ¿Qué haría Krishnamurti? ¿Qué haría Yogananda? ¿Qué haría la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué harían en mi misma situación? Como hipótesis. Como hipótesis, a lo mejor os ayuda. Todos somos responsables de nuestra felicidad. Ya está bien que si mi madre me dio de mamar o no me dio de mamar. Ya está bien de echarle la culpa al sistema. Todos nosotros tenemos parte de esa responsabilidad, sobre todo lo que estamos viendo. Podemos pasarnos el día, y es cierto, hablando de lo mal que van las cosas, y eso es cierto. También hay cosas buenas. Lo que os pido es que prestéis atención a los efectos que esos pensamientos producen en vuestro cerebro. ¿Qué podéis hacer y qué no podéis hacer para cambiar vuestro día a día? Que tenéis razón, que todo es una mierda. Pero ¿qué voy a hacer ahora cuando acabe esta charla? ¿En qué puedo mejorar mi calidad de vida? ¿Cómo me puedo relacionar con mis seres queridos? ¿Con mi vecino? ¿En mi puesto de trabajo? Ahí la responsabilidad es nuestra. Es nuestra. Ahí es donde tenemos que poner la máxima atención, la atención plena de la que hablaba Jon Kabat-Zinn. ¿Dónde pongo mi atención? Es mi responsabilidad. Volvemos a la atención correcta. No prestamos atención a las necesidades de nuestros seres queridos porque no estamos presentes. A lo mejor nuestro hijo ha tenido una semana fatal en el colegio. Nuestra mujer, nuestra pareja, lo ha pasado fatal. Como no estamos presentes, no somos conscientes de lo que les está ocurriendo. Esa atención, esa facultad de la que estamos dotados, hay que entrenarla, hay que reeducarla. 30.000, 40.000, 50.000 pensamientos al día son muchos pensamientos. ¿Qué se hace con el mindfulness? Entre muchas prácticas, una de ellas, como os he dicho, es llevar la atención al cuerpo. Se llama soporte. Se lleva la atención a la respiración, por ejemplo. Y en nuestro día a día, ¿cuál puede ser nuestro soporte? Esas personas que se cruzan por delante y no las vemos, por ejemplo. Una expresión corporal dice mucho si estamos presentes. Si la atención es correcta, si estamos presentes, con solo mirar a nuestro hijo, a nuestra pareja, nos daremos cuenta de que lo está pasando mal. A lo mejor no quiere contárnoslo, le preguntamos. No quiere contárnoslo, que no nos lo cuente, pero sabrá que hemos estado presentes, sabrá que hemos estado ahí. Quizás nos lo cuente o quizás no, pero no os podéis ni imaginar hasta qué punto esto ayuda a esas personas que están a nuestro lado. La recta atención como un punto más que conduce a la cesación del sufrimiento, algo sumamente práctico en nuestro día a día. Los efectos del cerebro, ya lo hemos hablado, los efectos que produce estar continuamente rumiando una y otra vez en nuestro cerebro, algo que no es real, porque los pensamientos no son reales.
aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. ¿Qué forma tiene un pensamiento? ¿Qué color tiene? Aparecen y desaparecen. Todo pasa, repito, si lo dejamos pasar, si somos conscientes de ello. Meditación correcta. Hemos hablado de la ética. La charla de hoy era un poquitín el mindfulness dentro de una ética. Claro, una práctica sin ética rápidamente se desfonda. Podemos convertirnos, como he dicho antes, en máquinas que simplemente producen y ya está. Pero el ser humano es muchísimo más que una máquina. Somos una especie de bioordenadores. Tenemos la capacidad de crear. Dentro de nuestro libre albedrío, el ser humano puede crear. El colmo del libre albedrío, y aún así se nos ha dado ese poder, es crear vida sin amor. Hasta ese punto puede el ser humano crear. No somos máquinas, aunque podamos llegar a comportarnos como tal y perfeccionar una técnica hasta que me dé los resultados esperados, pero eso no va a producir una profunda transformación. ¿De qué sirve una ética? ¿O de qué sirve una práctica? ¿De qué sirve una práctica si mi comportamiento permanece inalterable? De nada, tiene que haber una profunda transformación y esa transformación tiene que venir de la mano de la ética, si no, no se va a producir. Pero ahí está nuestro libre albedrío, podemos hacer con ello lo que queramos. Es un regalo que nos han dado, ahí tenéis, a ver qué hacéis con ello. Es un poco la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ahí tienes. Embota tus sentidos hasta hartarte, a ver si ahí encuentras lo que estás buscando, a ver si ahí lo encuentras. Y cuando te hartes a embotar tus sentidos, cuando te des cuenta de que la verdadera finalidad no se encuentra ahí, entonces volverás a casa. Entonces ese sufrimiento hará que mires hacia adentro y que busques lo que no va a aparecer ahí fuera, y lo que ahí fuera no te va a ser mostrado, porque está dentro. Hace falta, ¿cuánto tiempo? Esta es la típica pregunta, ¿cuánto tiempo hay que practicarlo? Bueno, Mindfulness llevó a cabo su estudio y consiguió demostrar que una práctica de 8 semanas, 20 minutos, 2 sesiones de 20 minutos al día, todo esto es aproximado, obviamente, éramos capaces de conseguir que nuestro cerebro cambiara, crear un hábito que acabe convirtiéndose en una práctica saludable. Descubrió que efectivamente el cerebro tiene la capacidad de cambiar. De esto ya hablaba Ramón y Cajal en 1908 aproximadamente, decía 1906 aproximadamente, que éramos arquitectos de nuestro propio cerebro, ya lo vislumbraba, ya vio que todos nosotros tenemos la capacidad de cambiar, que todo hábito crea una estructura neuronal, una especie de circuito neuronal que hace que siempre nos comportemos como nos comportamos, siempre igual, pero que podemos cambiarlo introduciendo nuevos hábitos. El problema no es lo que nos ocurre, sino cómo nos relacionamos con lo que nos ocurre. Y si esos hábitos han creado esa estructura neuronal, es imposible relacionarnos de manera diferente. Tiene que haber una manera de acceder a esos registros y que cambien. Por eso dije al principio, ¿cómo definir la meditación? Pues una de las maneras era crear condiciones. Creamos condiciones para que nuestro cerebro cambie. La neurociencia lo llama plasticidad cerebral. Es decir, es posible ese cambio en el interior de nuestro cerebro, ya lo ha demostrado la ciencia. Por lo tanto, la ciencia le ayuda al hombre occidental a acercarse más a estas prácticas, por eso el mindfulness sigue teniendo mucho éxito, porque ya la ciencia lo apoya. Estas técnicas han sido verdad siempre, tienen miles de años, pero ahora, como lo corrobora la ciencia, parece que es más verdad que antes. Pues no, ha sido verdad siempre. La ciencia es un lenguaje, ni más ni menos, igual que la espiritualidad, es un lenguaje. Por lo tanto, estamos aprendiendo a mirar de nuevo. Es una especie de bilingüismo espiritual, estamos aprendiendo a relacionarnos con la realidad de manera diferente, ni mejor ni peor, diferente. Como hipótesis, nos acercamos, practicamos y a ver qué es lo que ocurre. Como hipótesis, sin ánimo de convencer a nadie, ni de pretender tener razón. La razón para quien la quiera. No os puedo convencer absolutamente de nadie. Será un trabajo que tendréis que descubrir vosotros y vosotras. La postura. La postura es una de las primeras resistencias.
adoptar la postura, estarnos quietos. Qué difícil es eso de estarnos quietos. Estarnos quietos y callados ya es el no va más de la evolución en los tiempos que corren. Estarnos quietos. He tenido la suerte de trabajar con adolescentes este invierno y es prácticamente imposible que se estén quietos y callados. Se requiere de mucha paciencia. Es una resistencia. De repente me va a entrar hambre, me va a entrar sed, me va a doler la espalda, me va a doler todo, todo. Hay ciertos reflejos reactivos, ciertas molestias que van a intentar sacarme de ahí. Por eso se requiere de paciencia y se requiere de humildad para seguir ciertas instrucciones. La postura está diseñada y pensada para conectar con el cielo y con la tierra. Está diseñada para que el pecho se abra y la energía circule de manera más natural a través de nuestra columna vertebral, para que nuestro sistema nervioso se temple, para que el sistema inmunológico, que depende del sistema nervioso, trabaje de manera más eficaz. Pero bueno, hagamos lo que podamos. Hemos nacido en Occidente, no vamos a adoptar la postura del loto ya nada más empezar, ni la del medio loto, ni la de un cuarto de loto, ni siquiera la birmana, que es la que utilizan los japoneses en un taburete. Empecemos con una silla, que no va a ser poco si conseguimos estar quietos, que no va a ser poco. Es una práctica que requiere al principio de pequeñas sesiones, pero que luego poco a poco la propia práctica va a cobrar forma. La propia práctica cobra forma, la propia práctica ella misma se va a ir alargando. Quizás al principio, volvemos al recto esfuerzo, nos va a llevar un pequeño esfuerzo, pero todo lleva un esfuerzo al principio. Hacemos uso de la fuerza de la voluntad, nos sentamos, adoptamos la postura y llevamos a cabo un ejercicio de investigación. Y a ver qué pasa, sin agobiarnos. A ver qué pasa. Otro de los problemas que tenemos, que nos ponemos a juzgar muchas veces, es otra de las cosas que se nos pasan por alto, juzgamos. Dicen los indios americanos que no debíamos de juzgar a nadie si no hemos andado en sus propios zapatos. Hay que prestar atención a nuestra manera de hablar. Los budistas hacen un voto, dicen no hablar frívolamente. Es decir, son tan plenamente conscientes del poder de las palabras, están tan presentes, que antes de hablar dicen, bueno, esto que voy a decir, ¿tiene alguna finalidad realmente? ¿Va a ayudar? ¿Va a hacer daño, como dijimos antes? ¿Cuánto daño puede hacer? ¿Tiene importancia? ¿No tiene importancia? Cada uno de nosotros nos comportamos en base a nuestras propias experiencias, entonces es muy fácil juzgar al principio, pero es que desconocemos totalmente el contexto de la vida de esa persona. Entonces aprendemos a ser más reflexivos y menos compulsivos a la hora de juzgar a las personas. Pero eso solo se hace con presencia, con presencia. Todo aquello que aprendemos a observar en nosotros mismos, aprenderemos a reconocerlo en los demás. Y entonces es cuando emerge o empieza a emerger la compasión, la empatía. Es decir, empiezo a ver la realidad desde tu punto de vista. Tenemos que aprender a diferenciar la empatía de la simpatía. No necesariamente me tiene por qué caer bien esa persona, pero como yo he vivido dentro de mí, fruto del cultivo de la atención, de mis propias sensaciones físicas, de mis propios pensamientos y de mis propias emociones, y soy capaz de reconocerlas en ti, entiendo la rabia, entiendo el odio, entiendo la frustración, entiendo la depresión, entiendo lo que es tener un mal día. Esa empatía empieza a emerger de manera natural, natural. No se trata de ser buenismos profesionales, no se trata de querer cambiar el mundo. Tenemos que conocer la herramienta antes de saber qué trabajo vamos a realizar. Aprendemos a dejar el mundo en paz y aprendemos a conocer la herramienta. Y cuando empezamos a conocer nuestra propia mente y creamos esos estados o creamos esas condiciones en que la compasión empieza a emerger de manera natural, es cuando veo la realidad desde los ojos de la otra persona. Y a lo mejor no me cae bien, no nos caemos simpáticos, pero podemos quedar 10 minutos a tomar ese café para resolver, tanto con mis hermanos, como con mis padres, como con mis amigos, como con mi jefe. No me cae bien, pero desde ese estado en el que todo es observable, desde ese estado más expandido de la conciencia, puedo quedar contigo y tomar decisiones. ¿Por qué no? Estoy más presente, puedo hacerlo.
Por lo tanto, volvemos otra vez a la ley de la causa y del efecto. Las consecuencias de esa nueva manera de enfocar o de ver los problemas desde ese estado de conciencia o de atención plena va a traer consigo nuevas consecuencias. Hemos hablado de esforzarse o de no esforzarse. En la práctica tenemos que cambiar un poquitín el chip. No lo veáis como, tengo que ponerme a meditar. Verlo como un trabajo de investigación, un trabajo para disfrutar. No lo veáis como una traba. Aquí tenemos que empezar a cambiar un poquitín la manera de ver las cosas, la forma de ver las cosas, y descubriréis que las cosas cambian de forma ellas mismas. Por el mero hecho de sentarte y sentirte, ya produce unos efectos físicos en tu cuerpo que vas a saber reconocer porque emergen como estado. Y vas a ver que serenando la respiración, el estado emocional se serena también. Basta con prestar atención. Si antes hemos visto cómo el cuerpo nos habla, nuestra psique también nos va a hablar y puede ser observada. Y a lo mejor después de una meditación me doy cuenta de que iba a realizar algo y ahora dejo de hacerlo, porque ya no es importante, porque no me apetece, porque no tengo que. Resulta que no corre tanta prisa. Porque ya no enfoco el ejercicio de meditación como algo que tengo que hacer, como un esfuerzo que tengo que llevar a cabo. Y esto es importante observarlo también. Paciencia, mucha paciencia. Bueno, antes hemos hablado de recto esfuerzo. La paciencia se cultiva llevando la atención a un soporte. A medida que vas llevando la atención al soporte, antes vimos el cuerpo físico, pero pueden ser las emociones o los pensamientos si nos entrenamos en el mindfulness. Llevando la atención, lo que hace que esa paciencia cada vez vaya a más y que conectemos perfectamente con ese orden natural de las cosas, en que las cosas llevan su tiempo. La paciencia se fortalece. Es una facultad que entrenamos, la paciencia. Es otro de los beneficios que traen consigo las prácticas meditativas o contemplativas. Empiezas a fortalecer la paciencia. No tienes prisa porque las cosas acontezcan. Te empiezas a dar cuenta de que esa tecnología a lo mejor lo que está haciendo es que percibamos la realidad de manera totalmente distorsionada. Como os he dicho antes, incompleta, imprecisa debido al velo de la ignorancia. Pero que como voy incentivando este tipo de maneras diferentes de ver la vida, la paciencia se empieza también a entrenar. Y empiezas a sentirte cómodo con la paciencia. Tienes paciencia, no tienes tanta prisa. Verás cómo tu cuerpo y tu mente responden de manera completamente diferente por el mero hecho de aprender a tener paciencia. Nos tenemos que acercar con la mentalidad del principiante. Un estudiante de medicina, la primera vez que ve por el microscopio, no ve absolutamente nada. Vamos a empezar a aprender cómo hacen los niños. A los niños no les importa reconocer que no saben, no les importa reconocer que no tienen ni idea. Abren todos los cajones, sacan todos los libros, sacan todos los CDs, los abren, los dan 1000 vueltas. Somos los mayores los que corregimos esos comportamientos porque nos están ensuciando la casa o porque nos lo están desordenando. El niño sigue el orden natural de las cosas, que es la fase de descubrimiento. Quiere descubrir, tiene mentalidad de principiante. Pero decirle a un adulto que no sabe, que vais a enseñarle, veréis cómo se pone. Igual que si hubiésemos tirado un gato al agua, igual. No, hombre, no tengo ni idea, no sé qué es lo que me pasa. Me acerco a estas prácticas porque quiero que mi vida cambie, quiero introducir cambios en mi vida. Y entonces empezamos a estudiar, y empezamos a preocuparnos, y empezamos a tener paciencia, y empezamos a tener hambre por saber. Sobre todo cuando vives las primeras experiencias meditativas, lo que haces es coger confianza, y esa confianza te va a llevar a seguir practicando, y esa práctica te va a llevar a una fase de descubrimiento que aún es mayor, y tu paciencia cada vez se agranda más. Es un estadio que conduce a otro, que conduce a otro, que conduce a otro. Pero reconociendo que no sabemos, que nuestra vida o nuestro grado de sufrimiento ha llegado a tal punto en el que tenemos que reconocer que no sé, y observar a los niños cómo disfrutan en esa fase de descubrimiento. Tenemos que volver a ser niños. ¿Os suena esto dentro del cristianismo? Decía Jesús de Nazaret que teníamos que volver a ser niños. Se refería a esto. Entonces emergerá una espontaneidad que la mente no ha contaminado. Una creatividad, una ilusión que acontecen de manera natural y que no sabíamos que estaban dentro, las estamos descubriendo. Porque la mente deja de gestionarlo todo. ¿Por qué son los niños tan espontáneos? ¿Por qué son tan creativos? Son facultades que hemos ido perdiendo. Nuestro sistema educativo es de naturaleza mentalista. Solo trabaja unas partes determinadas del cerebro y las otras poco a poco las va anulando o se van anulando por el propio uso.
Sin embargo, cuando te sientas a meditar y aprendes todas estas cosas que venimos desglosando, esa parte del cerebro que estaba más dormida, esa creatividad, esa espontaneidad acaba emergiendo. Y resulta que acabas teniendo una gama de respuestas para los mismos problemas que tenías antes, mucho más amplia. Te vuelves mucho más creativo en la resolución de lo cotidiano. Mucho más creativo. Hay cosas que las resuelves de manera diferente o simplemente, fruto del cultivo de la paciencia, se resuelven solas. Y dices, ¿cómo es esto? Pues esas cosas acaban ocurriendo, las acabáis descubriendo. Tenemos que aprender que la aceptación no es resignación. Es decir, que las cosas malas en forma de dolor antes hemos visto que van a ocurrir y que van a ocurrir. Una cosa es la resignación, esto es un valle de lágrimas y hemos venido aquí a sufrir, y otra cosa es la aceptación serena fruto de una mayor comprensión de la naturaleza de las cosas. Cuando empiezo a entender todas estas leyes y a comprender todas estas leyes, emerge una aceptación serena. El dolor, la aflicción es una gran verdad, primera noble verdad, lo primero que hemos visto. Pero no quiero que ese hecho doloroso y puntual acabe convirtiéndose en sufrimiento porque mi grado de comprensión es mayor. Por lo tanto, es una aceptación serena, no es una resignación. Hay que meterse de lleno en los problemas. Yo no aprendí técnicas meditativas para aislarme en el monte, para meditar en el monte, para vivir en retiro ni en soledad, sino para meterme en los problemas de esta sociedad como una cuña y ver si esto tenía algún sentido y alguna finalidad. ¿Qué había de cierto en estas prácticas meditativas? ¿Qué hay de cierto? Voy a ver si funciona. Y fue cuando empecé a profundizar y a descubrir con la mente del principiante todo esto que os estoy contando. Aceptación, no resignación. Es muy importante entender la diferencia. Perdona, Jesús, que te interrumpa. Sí. Es que la última, la de somos la herramienta, no el trabajo, ¿puedes comentar algo al respecto? Sí, muchas veces tenemos la necesidad de querer cambiar el mundo. Queremos estar continuamente ayudando. Y como ese velo llamado ignorancia, que repito, no es la falta de conocimientos intelectuales, porque la adquisición de conocimientos intelectuales puede estar al servicio de la sabiduría, claro que sí, pero no necesariamente siempre es así. Entonces, queremos cambiar el mundo, pero como ese velo nos impide ver la realidad tal y como es, muchas veces hacemos más daño del que pensamos. No hacemos el bien que toca, sino el que creemos. Dentro de este contexto se dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Entiendes? Entonces tenemos que conocer nuestra mente primero. Primero conozcamos nuestra mente y dejemos un poquitín el mundo en paz. Y si tenemos que ayudar, claro que sí, echemos una mano, pero desde un estado más expandido de la conciencia, más desde el observador que observa con una ecuanimidad, que no es tan reactivo, sino que es más reflexivo. Eso es lo que quiero decir. Sí, lo entiendo, gracias. Vale. Las sesiones, el compromiso de la práctica. Antes hemos visto que Jon Kabat-Zinn llevó a cabo esta investigación a través de la neurociencia, 2 sesiones de 20 minutos, 6 días por semana, 8 semanas. Todo esto, obviamente, es flexible. Hay que empezar. Pero es un programa pensado y estructurado desde una mente y desde un estado en el que la religión se deja un poquitín al lado. Pero que duda cabe que si va acompañado de una ética, de una moral, la práctica desde luego va a cobrar un nuevo sentido. No tendrá nada que ver una práctica con la otra. Si queréis que vuestra vida cambie, tenéis que empezar a introducir cambios en vuestra vida. No es el primer científico que llega a estas conclusiones. De hecho, Einstein decía que si queréis cambios en vuestra vida, tendréis que hacer cosas nuevas. A Einstein se le conoce más como físico que como metafísico, pero era un gran metafísico, entendiendo la metafísica como esa rama de la filosofía que trata de entender o de dilucidar cuáles son los fundamentos de la realidad. Einstein decía, vamos a dejar de intentar responder a las preguntas de siempre, porque con la mente no vamos a poder. Es decir, un problema no puede ser resuelto en los mismos términos en que esto se planteó. La mente lógica y racional llega hasta donde llega, pero el sentido de la vida no se puede dilucidar utilizando una mente lógica y racional. Entonces vamos a formular nuevas preguntas, decía Einstein.
¿Es este un universo hostil o no es un universo hostil? ¿En qué mundo estoy viviendo? Porque aquí en España, en Europa, hay cierta estabilidad comparado con otros lugares del mundo donde da la sensación de que todavía viven en la Edad Media. Tenemos las necesidades básicas cubiertas, todos, prácticamente todos. Lo que le hace al ser humano sufrir cuando impide realmente que su evolución vaya allá es la falta de alimentos, la falta de ropa y comida y la falta de un lugar donde dormir. Serían las 3 necesidades básicas. Luego alguien a quien querer y alguien a quien nos quiera. En el primer mundo, más o menos, obviamente, más o menos, todo lo tenemos cubierto. Desde esa premisa, dentro de este contexto, volvemos a la pregunta de Einstein. ¿Es este un universo hostil o no es un universo hostil? Porque dependiendo de lo que yo crea, me voy a relacionar desde ese estado de conciencia. Si yo considero que este es un universo hostil, voy a estar siempre a la defensiva con respecto a todos los que me rodean y con respecto a todas las situaciones con las que me enfrente. Si en un universo no hostil, creo que, bueno, que quizás el mundo, dependiendo de cómo yo lo vea, puede responder de una manera, pueda responder de otra, quizás me relacione con el mundo y con las personas, no viéndolo con hostilidad. Y a ver qué es lo que pasa. Repito siempre, como trabajo de investigación, como hipótesis de trabajo, a ver qué es lo que pasa. Einstein ya invitaba a los científicos a hacerse este tipo de preguntas. Vamos a dejar de conocer ya los fenómenos físicos y las causas que los producen, que eso no nos va a conducir al sentido de la vida, no nos va a decir qué hacemos aquí. Ahora parece que el paradigma de la ciencia ha cambiado. Ya se empiezan a preguntar, cuando descubren un fenómeno nuevo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de ese fenómeno? ¿Qué propósito tiene el universo? ¿Por qué ha creado la vida? ¿Cuál es su finalidad? Y la ciencia con conciencia es maravillosa, que aporte todos los datos que tenga que aportar y ya reconoce la realidad de la trascendencia como algo perfectamente factible. Ya empiezan a reunirse los científicos con yogis y con lamas porque están llegando a conclusiones a las que ya llegó el Buda hace 2500 años y los yogis hace 3000 o 4000. Se dan cuenta de que en la física cuántica ya hace un poquitín lo que le da la gana, que ya no se ajusta a las leyes de la física, a las teorías de Newton. Entonces ahí entramos en un terreno en el que se habla de vacío, se habla de ecuanimidad, en el que necesitan un poco de asesoramiento o un planteamiento paralelo a ver cuál es la postura del budismo, del hinduismo, del cristianismo, qué quisieron decir estos grandes hombres que nos precedieron. Y ambas perfectamente pueden colaborar y aportar ambas todo lo que tengan que aportar. Todo está bien si se hace con conciencia y con presencia, en aras de impulsar nuestra evolución. Pues hasta aquí, 1 hora y 20 de sermón. Hasta aquí hemos llegado.